Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Si pensaban que la visita de Can Yaman a España fue solo una lluvia de aplausos y sonrisas perfectas, prepárense porque lo que vamos a destapar hoy es la cara oculta de la moneda, esa que muchos medios han pasado por alto, pero que aquí vamos a analizar con lupa. Hola de nuevo, familia. Sé que en el vídeo anterior nos quedamos con la euforia del triunfo de Can en El Hormiguero, pero como experta en leer entre líneas, tengo que decirles que hubo momentos de tensión, revelaciones dolorosas y una respuesta a un escándalo que pasó casi desapercibida para el ojo inexperto, pero que es una bomba de relojería. Hoy no venimos a hablar del galán romántico, hoy venimos a hablar del hombre que se enfrentó a sus propios demonios en televisión nacional y salió victorioso. Así que pónganse cómodos porque entramos en el expediente secreto de Can Yaman. Vamos a arrancar con el momento que literalmente rompió el Internet en España y que generó una oleada de memes y teorías conspirativas que, honestamente, me hicieron llorar de la risa. En un punto de la entrevista, Pablo Motos, con esa picardía que le caracteriza, detuvo todo, miró a Can a los ojos y soltó lo que todos estábamos pensando pero nadie se atrevía a decir en voz alta. El asombroso, casi inquietante parecido entre Can Yaman y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. No estamos hablando de un aire lejano, chicos, cuando pusieron las fotos en la pantalla gigante, el estudio se vino abajo. La mandíbula, la mirada, esa estructura facial, parecían separados al nacer. Fue surrealista ver cómo Twitter España explotaba al instante con el hashtag Can Yaman presidente. La gente bromeaba diciendo que habíamos encontrado al doble de riesgo de Sánchez, o que, si el presidente renunciaba, ya teníamos un sustituto mucho más carismático y guapo para la Moncloa. Can, con esa elegancia que tiene, se lo tomó con humor, pero este detalle es más importante de lo que parece porque lo humanizó ante un público que quizás no ve telenovelas turcas, convirtiéndolo en un icono pop más allá de la actuación, y créanme, ese tipo de publicidad no se paga con dinero. Pero no todo fueron risas y comparaciones políticas divertidas. Hubo un momento en el que el ambiente en el plató cambió radicalmente, se volvió denso, casi triste. Pablo Motos tocó un tema sensible sobre su pasado en Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Todos recordamos a Can Divid, ese fotógrafo aventurero que siempre llevaba gafas de sol, incluso en interiores, ¿verdad? Nosotras, ilusas, pensábamos que era parte del look excéntrico del personaje, una decisión de estilismo para hacerlo ver más misterioso. Pues bien, agárrense porque la verdad es desgarradora. Can confesó en vivo que esas gafas no eran moda, eran una necesidad médica. Durante el rodaje de varios episodios, Can estuvo prácticamente ciego. Escucharon bien, ciego. Contó que veía todo borroso, que estaba en un mundo de tinieblas y que tenía que actuar, mirar con amor a Demet, moverse por el set, sin ver absolutamente nada claro. Dijo que fue una tortura, un verdadero infierno profesional. Imagínense la presión. Millones de personas esperando el capítulo, las cámaras rodando, y tú sin poder ver la cara de tu compañera. Esto nos demuestra que detrás de esa fachada de hombre de acero, hay un profesional que ha sufrido físicamente para entregarnos la magia que vemos en pantalla. Y ahora, queridos míos, vamos a tocar el tema que es el elefante en la habitación, el tema espinoso del que nadie quería hablar pero que estaba flotando en el aire. Justo antes de volar a España, las noticias desde Turquía no eran buenas. Los titulares gritaban sobre un incidente en Estambul, rumores de una redada policial en un club nocturno, chismes sobre una detención. La prensa turca estaba siendo despiadada y la prensa italiana se hacía eco con preocupación. Muchos pensamos que Can llegaría a El Hormiguero, con mala cara, a la defensiva o que incluso cancelaría. Pero, ¿qué hizo él? Dio una lección magistral de inteligencia emocional y gestión de crisis. Cuando Pablo le preguntó sobre cómo maneja la presión y los momentos difíciles, Can no mencionó el incidente, no se justificó, no entró en el fango del chisme. En su lugar, soltó una frase de Nietzsche que resonó como un trueno: lo que no te mata, te hace más fuerte. Y ojo,
No lo dijo como una frase hecha de Instagram. Lo dijo mirando a cámara, con una intensidad que te erizaba la piel. Fue su manera sutil pero contundente de decir: estoy aquí, sigo de pie, y todo lo que intentan tirarme encima solo me hace más grande. Además, habló de su fe, de una fuerza divina que lo guía y lo protege. Dijo textualmente que no se preocupa por el final del camino o por los rumores, porque confía en que Dios lo llevará a donde merece estar. Fue una bofetada con guante blanco a todos sus detractores. Básicamente les dijo que mientras ellos inventan historias, él sigue trabajando y triunfando a nivel internacional. También dejó caer una perla sobre su futuro, diciendo que ya no quiere hacer solo comedias románticas para mujeres, sino proyectos profundos como El Turco, que atraigan a hombres, a personas mayores, a todo el mundo. Está gritando a los cuatro vientos que es un actor serio, no solo una cara bonita. Y para cerrar con broche de oro, nos confirmó que su relación con España no es un romance de verano. Está rodando El laberinto de las mariposas, un nuevo proyecto que lo mantendrá ligado a nosotros. Así que amigas, tenemos Can para rato. Este programa nos sirvió para ver que Can Yaman no es solo músculos y sonrisas. Es un hombre que ha superado problemas de salud graves en el set, que se ríe de las comparaciones presidenciales y que tiene una filosofía de vida blindada contra los escándalos. Quiero saber qué piensan ustedes en los comentarios. ¿Creen que su respuesta filosófica fue una indirecta directa a la prensa turca por lo de Estambul? ¿Y qué opinan del parecido con Pedro Sánchez? ¿Votarían por Can? Los leo a todos aquí abajo. Y no quiero cerrar este análisis sin detenerme un momento en algo que me puso la piel de gallina, y que estoy segura, a vosotras también os llegó al corazón. Porque seamos sinceras, si Can brilla con esta intensidad, es porque ustedes, la marea de fans, son quienes le dan la luz. Lo que vimos a las puertas del estudio de El Hormiguero, esa multitud esperando horas bajo el frío solo para verlo saludar un segundo, es la prueba definitiva de que la Yaman manía en España no es una simple moda pasajera, es un movimiento sólido, leal y apasionado. Verle firmando autógrafos con esa paciencia infinita, deteniéndose con cada persona incluso después de un programa tan intenso y con todo el cansancio del viaje acumulado, nos confirma algo vital: no se le ha subido la fama a la cabeza. Sigue siendo ese chico humilde y agradecido que valora cada gesto de cariño como si fuera el primero. España se ha convertido oficialmente en su segunda casa, y me atrevería a decir que aquí encuentra una calidez y una euforia protectora que quizás, en estos momentos, le falten en otros lugares. Estamos ante la consolidación definitiva de una estrella global, y qué orgullo poder seguir cada paso de su trayectoria juntas, analizando cada detalle. Esto es solo el comienzo de una nueva era dorada para él, y por supuesto, nosotras estaremos en primera fila para contarlo todo. ¡Qué viaje tan increíble nos espera, familia!